La unidad será necesaria para calmar lo que ahora aumenta. Para calmar lo que ahora está, se necesitan pasos en la humanidad de amor, de amar. Porque la discordia es la que preside la onda principalmente. ¿Por qué hay tanta manifestación de daño que se reconoce a través de las múltiples muestras que se pueden nombrar, tal como la ecología pretende, cuando en falsedad no se muestra para alcanzar los puestos que envidian a los que ya lo tienen? Entonces, la humana existencia necesita comprender qué importante es doblegar el orgullo en el que está, para moverse en niveles más altos, que en niveles más altos no encontrará lo que en niveles tan bajos encuentra. Iniciamos el comienzo de lo que se hace. Siempre debería de estar en lo que se hace el comienzo. ¿Qué significa estar en el comienzo de lo que se hace o por lo que se dice? ¿Qué se pretende explicar? El comienzo significa evaluar lo conveniente, las reacciones en base a actitudes que se incorporan como válidas y se ausentan de la vida de quien sea, de las disposiciones que se consideran negligentes o más abiertamente nefastas. ¿Por qué esto debe de ser así? ¿Tiene sentido que se haga la pregunta? Por las repercusiones en la vida de quien lo hace así o no lo hace así. No es una cuestión de creer en las repercusiones. Es algo a investigar seriamente. Descubrir que las repercusiones en base a las acciones que realizamos las recibimos y luego nos lamentamos de lo que nos sucede, sintiéndolo sin saber relacionarlo. Alguien cavando la tierra no hace un pozo. Alguien cavando más aún no profundiza ese pozo en la tierra. Alguien que baja al pozo encuentra que desde el pozo puede ver lo que veía en la superficie, es decir, en la altura por donde empezó a cavar. Cavar significa en esta ocasión bajar a niveles, donde metidos en el pozo el paisaje no existe. Como mucho, un agujero allá al final, allá arriba donde se ve una muestra pequeña de lo que en inmensidad se llama cielo.
De nuevo, siguiendo con lo que se llamaría limpiar lo que se considera acciones negligentes o más abiertamente nefastas, eso que se llamaría depurarse. ¿Por qué tanto interés reconocible, aceptable y conveniente hay cuando se reconoce la limpieza del cuerpo y en ningún momento se valora paralelamente la limpieza de la psiquis? Entonces, las acumulaciones son como los lugares donde se deja lo que parece que no sirve o no se considera valorable, es decir, que se amontona. ¿Qué es lo que hace generalmente el amontonar? Ocupar espacio. ¿Qué significa ocupar espacio? Agobio en la habitación. Así que iniciarse es comprender esta pauta tal cual explicada queda. Estamos en la actitud de conectar con tendencia de siempre hacia la esencia. Se trata de expresar en la incertidumbre reinante el acierto hacia la conducción conveniente, que está limitado por las personas que no garantizan actitudes, pero sí potenciada por los que las permiten y las hacen. Esta recomendación extraña por primera vez hace que se diga lo siguiente: que los seres humanos viven en la vorágine de la tragedia y que la tragedia está usada para generar la vorágine. Entonces, las ocupaciones generadas por el desconcierto son inútiles. Inútil ya quedó expresado a través del conocimiento del entendimiento, que es aquello que no tiene fuerza y además la quita. Hay que considerar que acciones favorecen el término inútil y cuáles potencian la existencia misma. Los que viven en la llamada tierra están frecuentando potencias inútiles a través de escarceos mentales que no conducen nada más que hacia la obstrucción. ¿Se comprende el término obstruirse? ¿Qué sucede con las cañerías o con los conductos que se obstruyen? Implica no fluir. Implica no acceder a lo conveniente. Lo conveniente es poder beber cuando la sed aparece. Entonces, el canal que la conduce debe fluir, no debe entorpecerse. Sería dramático tener agua y no poder beberla porque la conducción está entorpecida. Desde esa misma consideración hacia quien sea, se dice lo que se habla, para mejorar canalizaciones y generar una cierta dosis de la llamada sobreabundancia, que es ausencia de carencia de lo esencial inicialmente. La carencia de ausencia de lo esencial se promueve a través de no facilitarlo, restringirlo y por lo tanto causa gran congestión en la humanidad, pero en el mental también. Se construye o se destruye la vida en el planeta donde se está. Es decir, hay personas que se dedican a desatascar lo que entorpecido se queda en el tupir de las cañerías para que el agua de la esencia de la comprensión amplia llegue,
hasta donde sea posible para mitigar la sed, o no importa y se trata de conducirse con aquello que en cada uno no fluye, pero piensa que es así. El pensar que es así no sirve, por el comprender si así es. El comprender si así es, indudablemente, se separa de ese pensar que es así. El pensar que es así depende de todo aquello que empobrece. Pero, ¿qué sucede cuando algo se comprende? Que inicialmente separa el pensar. Es lo primero que sucede. ¿Por qué cuando algo se comprende, inicialmente lo que separa es el pensar? ¿Qué es lo que separa el pensar cuando se dice que cuando se comprende, lo primero que separa es el pensar? Que se queda sustraída la costumbre del movimiento reiterado ante la aparición de una comprensión más allá de la estructura en la que se desenvuelve cada día. Más allá siempre es un avance, no otra consideración. Así que las ofertas son necesarias para ayudar a aquel que en definitiva también se prodiga en lo que necesita para vivir. Es decir, la denominada compra generalmente busca las ofertas. Que éstas sean delicadamente constructivas o no, en el contenido que ofrecen es otro cantar. El problema de la oferta es sencillamente poder adquirir con mayor soltura lo que sin oferta aumenta o disminuye la posibilidad para alcanzarla. La oferta está en lo que se prodiga, a través de lo que se dice ahora. Estará la diferencia marcada por el entregarse o ausentarse directamente de eso que se llama entrega. Eso que se llama entrega necesita la consideración previa de que no está en la obligación de nada. Necesita la consideración previa de que no está forzado por nada. Necesita la consideración de considerar el término en expresión pura, entrega. Se necesitan entregas. Se diría así: ¿por qué negar la evidencia? Se necesitan entregas. Alguien podría preguntar, ¿para qué? Esencialmente, única y primordialmente, para contribuir a lo conveniente. Si alguien considera conveniente descender la atrocidad de lo que existe, si alguien considera conveniente disminuir la falacia de lo que se ofrece, si alguien considera conveniente
rebajar el ímpetu a los que predican lo contrario al término amar. Para eso necesitamos la entrega. Es decir, no es para otras cuestiones menos preponderantes. Así que las personas que lo consideren en estados de entrar en profundidad de entendimiento, a través de las expresiones que se manifiestan, deben atender en conciencia si se permiten acudir a ella y no en absurda reflexión de pensamiento castrado por la costumbre reiterada para atender las necesidades que existen, que están en relación a campo vibracional. El campo vibracional es en sí energía que potencia o disminuye lo que sea. El campo vibracional que se construye para no dañar afecta al daño. El campo vibracional que se construye para dañar afecta a lo que en daño no se brinda. ¿Se podría prodigar el término ¿se está en guerra? Sí. ¿O no es evidente? A veces nos abruman las peculiaridades cortas de los seres humanos. Hacen preguntas inconsistentes para relacionarse con respuestas innecesarias y niegan las evidencias de sus propios actos. No se trata de reprochar, indudablemente, pero sí de comprender con amplitud de miras. Y esa amplitud de miras está necesariamente tocando lo que inicialmente se llama el ataque hacia la esencia. También se podría decir el ataque hacia lo esencial. Alguien, el término esencial, le cuesta comprenderlo. El ataque hacia lo sutil, hacia lo que mantiene el mundo temporal en la temporalidad en la que está. ¡Qué incongruencia!, se diría, cualquiera que localizase el término en comprensión a través de lo que se dice. ¿Cómo se ataca a lo que permite? Es decir, el mundo material existe porque lo permite, lo potencia, lo alimenta el mundo sutil. Pero no importa. El trastoque mental existe en muchas manifestaciones, no solo es en esta. Los transgénicos no atacan a la esencia de la naturaleza. ¿Y lo hacen? Sí. Las posturas incontestables de los que masacran a la humanidad por proporciones letales de lo que sea. Saben que sus vidas se terminan solo con la que ahora tienen en el temporal tiempo en el que están. Quizá no se lo plantean, quizá no se lo quieran plantear, quizá lo pretenden eludir. Pero tanto el que lo plantea, eludiéndolo, como el que ni siquiera planteárselo pretende, la existencia continúa. Y no porque es sabida así, porque en cerrazón de existencia se mantiene, la existencia no existe. O por estos razonamientos deja de existir. Así que más ejemplos de este calibre innecesario se podrían mostrar. Pero, ¿para qué hacerlo? Cuando en realidad no se trata de generar insistencia, sino comprensión. A través de la comprensión por quien la permite,
se posibilitan las diferencias de lo que hacer se puede. Entonces, es imprescindible, aunque no en obligación se manifiesta, que los seres humanos que comprendan la tendencia hacia la plenitud, que en definitiva es en ausencia de vivencia sólo temporal, acudan a sus interiores y manifiesten desde sus interiores la conexión con la esencia. A su vez, la conexión con la esencia está conectada directamente con quien ama. Con quien ama es un reduccionismo tal, pero es para explicar el contenido de lo inexplicable. Porque quien ama no es una exclusividad ausente de la generalidad, sino que es una proyección que toca la generalidad, aunque no obliga a la generalidad a conectar con su expresión. Las personas que en incidencia de lo que en suceso se manifiesta, y aumentará si no se atiende profundamente, si comprenden la importancia de la responsabilidad personal, deberían ponerse en atención constante para estar en conexión con la esencia, en base a la intención que lo realiza. La intención lo realiza. Para no elucubrar cómo hacer y cómo ponerse y cómo estar y qué decir y dónde encontrar eso, la intención lo conecta. La intención es aquello que uno predispone para moverse hacia donde conveniente o inconveniente sea, porque la intención lo hace. La pregunta es, ¿qué intención tienes con la vida que traes? ¿Qué intención pones en lo que haces? ¿Te parece conveniente usar la intención para conectar con la esencia? Debería mantenerse en una plenitud de existencia. ¿Qué significa plenitud de existencia? Estar en esta consideración constante, sin agobiarse, pero tendiendo a ella. Es importantísimo. Ahora, unirnos para realizar esta acción tan personal, tan íntima, en unión de unos con otros. Esté donde esté cada uno, generamos el acierto que cuanto más se refuerce, más consecuencia favorable traerá a nuestras vidas en este planeta. Para mantener esta proyección constante. Es decir, que se llamaría convertirse en cable. Quizá tú eres 1 metro, o 10, o 20 metros de ese cable. El otro es los otros 10, 20 o los que sean metros de ese cable. Y así sucesivamente para mantener a través del cable, es decir, entre unos y otros, la conexión con la esencia. Dar lugar a la esencia
que está dentro de la vibración de cada existencia. Cambiar la situación de increpación constante sobre la sutil manifestación de la vida. Están promoviendo el ir en contra de la esencia. Están promoviendo el ir en contra de la existencia. Los prosaicos con ideas retintinantes considerarán que lo que se dice es fomentar religiones. En absoluto, ninguna. No hay nada en el texto que se expresa que coincida con esa disposición. Que es personal no se discute, pero no se plantea a través de lo que se expresa. Así que considerar la oferta imprescindible para el cambio conveniente, o el abandono personal para aumentar la disquisición de lo que se manifiesta, en disquisición constante. Se brinda como apelativo, es más, la solución es dada a través del toque acertado, como quien tira la flecha apuntando sobre la diana. Y esto es lo conveniente, dicho en gratitud y firmeza, para la consideración de quien en consideración se permite estar también. Cada ser humano es una fuerza. Que no lo considere no es que no sea real. Depende de cómo la emplea. Cómo la emplea puede ser ingratitud constante o extender la belleza de la existencia misma. Entonces, ¿se comprende esto hoy? ¿O es mejor esperar a mañana? ¿Es mejor plantearlo hoy? ¿O es mejor esperar a mañana?